Empiezo agradeciendo a los participantes, a esta gente valiente que desde diferentes posiciones busca defender la libertad, la democracia, la institucionalidad. Con especial mención a los representantes de la AFA que han tenido la decisión de participar de este foro, porque cuando Tommy Regalado me llamó sobre este tema, para expresar las preocupaciones que ha reiterado aquí, le dije que este es un escenario donde se practica la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero además se busca defender y promover la democracia, la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad, y que la manera de hacerlo es pues dándole a la opinión pública, al soberano, que son los pueblos que votan, son los pueblos que van al fútbol, son los pueblos que deciden, la información adecuada para que ellos tomen sus decisiones. Dicho esto, quiero empezar recordando que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad sin fines de lucro, non-profit, de los Estados Unidos, privada, que trabaja para la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, en todo el hemisferio, 35 países y varios territorios. Está constituido por académicos, por políticos, por periodistas, por profesionales, por trabajadores, por empresarios, por hombres y mujeres de todas las nacionalidades de las Américas y más. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas, que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios, foros, eventos en el contexto del pluralismo y la tolerancia. No somos proselitistas. Especificado esto, permítanme hablar de democracia. Se habla tanto de la democracia que llegamos a creer que cada quien tiene su propio concepto de democracia y eso no es así. En las Américas, desde el 11 de septiembre del año 2001, en que se firma la Carta Democrática Interamericana, tratado fundamental en materia de derecho internacional, la democracia no está sujeta a discusión. La democracia está definida en el artículo 1 de esa Carta como un derecho de los pueblos de las Américas que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender. Y en el artículo 3 se enuncian los elementos esenciales de la democracia, que son 5, entre otros. Primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, respeto de la ley. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, la celebración de elecciones justas, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. ¿Por qué el Inter-American Institute for Democracy organiza el tercer foro sobre fútbol, corrupción? Y en este caso justicia. El anterior fue fútbol, corrupción, democracia. Hicimos un foro aquí en Estados Unidos y otro en la Argentina. Este es el tercer foro en los Estados Unidos. Organiza porque estamos hablando de democracia, porque el primer elemento esencial de la democracia, que habla de la libertad y de los derechos humanos, tiene que ver con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado obligatorio, que también se llama Convención de San José de Costa Rica, que dice: es un derecho humano la libertad de pensamiento y de expresión. Inciso 1. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y el inciso 2 del artículo 13 de este tratado dice: el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a ningún tipo de censura. Dicho eso, establecido que estamos defendiendo un derecho humano, un derecho que corresponde a los pueblos, permítanme explicar que el Estado de Derecho
segundo elemento esencial de la democracia, se refiere al cumplimiento de la ley. En el mundo civilizado nadie está al margen de la ley, ni gobernantes ni gobernados. Y no es una coartada decir son fondos privados, fondos públicos y privados, entidades públicas y privadas, entidades de gobierno y de deporte. Todos estamos en el marco de la ley. Y eso quiere decir que no existiendo nada que pueda actuar al margen de la ley, la transparencia es un elemento esencial. Cuando una persona, cualquier individuo, realiza operaciones económicas sospechosas, hay un sistema económico que lo va a controlar. Cuando uno se pasa en luz roja, ha de haber una cámara que le cobre una multa o un policía que le ponga un ticket. ¿Y por qué cuando se administran recursos del deporte, no solamente en el caso argentino, no solamente en el caso del fútbol, no va a funcionar la libertad de prensa y de expresión de periodistas, acertados o no, pero valientes, que pongan el dedo en la llaga? No para exigir una respuesta que mate o que ataque al mensajero, sino una respuesta de fondo. Eso nos lleva a un tercer elemento que les quiero mencionar en el marco de lo que es el Estado de Derecho. El mundo, el año 2000, aprobó una convención contra la delincuencia organizada transnacional, porque los criminales estaban aprovechando el desarrollo tecnológico, el crecimiento de las tecnologías para cometer crímenes y tener impunidad, cometer un delito en un país, lavar el dinero en otro, ocultarse en otro. La Convención de Palermo, que lleva ese nombre porque Palermo, Sicilia, es simbólicamente la cuna de la mafia, se llama en verdad Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. Todos los países de América son signatarios. Y el artículo 2 define lo que es un grupo delictivo organizado, sin alusión a nadie. Un grupo delictivo organizado se entenderá por un grupo delictivo organizado, un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe consistentemente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a esta convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Y viene la definición de delito transnacional. Y un delito transnacional tiene 4 posibilidades. La primera es que se cometa en más de un Estado. Fondos argentinos, empresas en Estados Unidos, sospechas. Y el otro es que se cometa en un solo Estado, pero que tenga efectos sustanciales en cualquier otro Estado. La Convención de Palermo ha sido presentada, reclamada y aplicada por el Inter-American Institute for Democracy desde hace más de 15 años para señalar los grupos delictivos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI que han convertido la política en crimen organizado bajo liderazgo de Cuba, controlando Venezuela, controlando Bolivia, controlando Nicaragua y controlando el Ecuador con Correa en este siglo. Y que han formado gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos elegidos en democracia, pero sirvientes de esas dictaduras en países como la Argentina con los Kirchner, en el Paraguay con Lugo, los que siguen vigentes hoy día son el de México con Sheinbaum, antes estuvo ahí López Obrador, Brasil con Lula, ahora le toca entregar el poder a Petro en Colombia, ya han perdido Chile con Boric, han perdido Honduras y Guatemala. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que una estructura delictiva transnacional se ha apoderado del poder político la primera cuarta parte del siglo XXI y queremos que esa estructura criminosa que ha convertido a Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador en narcoestados, que ha perpetrado la agresión a todas las democracias de la migración forzada, que hace tráfico de personas, que utiliza el crimen común como el Tren de Aragua y las maras para penetrar y desestabilizar gobiernos democráticos, que tiene dinero el narcotráfico y el terrorismo para financiar campañas y tratar de destrozar la estructura social y democrática de todos los países, empezando por Estados Unidos. Queremos que esa estructura no haya tocado el fútbol. No en la Argentina, que ha tenido más de una década de gobiernos paradictatoriales en manos de la corruptela,
sometida a ese sistema dictatorial con los Kirchner. Un paréntesis de explicación aquí de lo que hace el instituto. Esta lucha contra la corrupción no es de hoy día. Cuando los Kirchner estaban en el gobierno, había un periodista notable en la Argentina, ya fallecido, Jorge Lanata. Y Jorge Lanata denunciaba la corrupción acá, diciéndole la chora. Y lo perseguían y lo molestaban. Y nosotros hacíamos foros para Jorge Lanata. Nosotros hacíamos organizaciones internacionales aquí en Washington para apoyar la verdad de Jorge Lanata, que terminó recibiendo el premio Carlos Alberto Montaner a la libertad y la democracia de nuestro instituto. Porque saben cómo funciona la justicia en la Argentina, cómo funciona la lucha contra la impunidad en la Argentina, históricamente. Primero, la prensa valiente denuncia, Lanata. Segundo, eso genera una corriente de opinión pública que modela la conducta no solamente de la política, sino de los jueces políticos corruptos y sospechosos. Y después viene la justicia. Así se salvó la democracia argentina. Así se armó el famoso tema del papel del caso Clarín, que iba a terminar con la democracia argentina. Fue un punto de quiebre. Y en el Ecuador, quiero recordar a Fernando Villavicencio, periodista de denuncia. El instituto en su fondo editorial le ha publicado 3 o 4 libros. Cuando Correa lo perseguía, nosotros lo asistíamos aquí en Estados Unidos y le hacíamos foros y conferencias en Washington, en Nueva York, en Miami. Y cuando él estaba de candidato presidencial para ganar con la denuncia pública de la corrupción de Correa y del narcoestado que habían montado, lo asesinaron. O sea, esos son los temas. Cierro el paréntesis para volver a los temas de principios. Separación e independencia de los poderes públicos, tercer elemento esencial de la democracia. Y un problema de todos los países de Latinoamérica, sobre todo, el control o la búsqueda de control de la justicia por el poder político, que en el siglo XXI se convirtió en el control de la justicia por el crimen organizado. El problema de los gobiernos dictatoriales del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, y de los gobiernos paradictatoriales como el gobierno de los Kirchner, del que no acaba de salir la Argentina, no es que los políticos han controlado la justicia, el crimen ha controlado la justicia. Y sigue en control de la justicia, y por eso, ya que quieren hablar de la importancia de la justicia en la Argentina, tengo 3 datos de encuestas, y estas encuestas en la Argentina dicen lo mismo en Bolivia, en el Perú, en cualquier parte de América Latina. Encuesta del 17 de junio del 2026, el cronista Fores, con su índice de confianza argentino, dice que la confianza en la justicia argentina es del 7,1%. Eso quiere decir una desconfianza de más del 82%. Más fuentes. Misiones Online, 6 de junio 2026. Más del 80% desaprueba la justicia argentina. Cholola Online, 94% de desconfianza en la justicia argentina. Y para que no hablemos de la justicia argentina, el Inter-American Institute for Democracy acaba de recibir una encuesta que ha encargado sobre la situación de Bolivia, y el repudio a la justicia boliviana es del 81%. Vamos tranquilos. Es el resultado del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que ha controlado nuestras sociedades por un cuarto de siglo, que ha destrozado las instituciones, que ha destrozado el Estado, que ha destrozado las repúblicas, la democracia, la justicia, pero que no ha podido con la prensa libre. Por eso hay aquí periodistas independientes de los que tenemos mucho orgullo de presentar. Pueden o no pueden tener razón. El instituto no avala lo que los invitados dicen, pero les reconoce el derecho a decir, cosa que no tienen en la Argentina, porque aquí la AFA nos ha venido a decir que están impedidos por orden judicial de hablar en la Argentina. Y en ese tema debería dar vergüenza un alegato de esa naturaleza en un país de libertad donde funciona la primera enmienda. O en cualquier país de las Américas, donde, como les he dicho, de acuerdo al artículo 13 de la Convención sobre Derechos Humanos Interamericana o Pacto de San José, ese es un derecho humano. Y para decir algo más, ¿quién maneja la justicia argentina hoy día? En este caso específico o en otros casos,
lo maneja la justicia acá, algún gobernador, Santiago del Estero de repente, que tiene un equipo muy notable al que no se ha mencionado. Son sospechas que salen de la difusión de noticias, no digo si es verdad o mentira, pero nos gustaría, como sostenedores de la libertad y la democracia, fundados en la soberanía del pueblo, que en lugar de dar argumentos en el que se dice ¿por qué acá? ¿Por qué ahora? En vez de preguntar el cuándo y el dónde de este foro, nos digan el qué, que nos traigan respuestas diciendo, ¿sabe, señor, esa plata que dice que se manejó con entidades en empresas hechas en Estados Unidos? No es cierto. Aquí está el estado de cuenta, aquí está la memoria, no sé qué. Algún rato sucederá, lo tendrán que hacer ante los jueces argentinos, pero les quiero decir que como abogado, como político, como estratega, como ciudadano, es una mala estrategia atacar al mensajero en vez de romper el mensaje. Cuando se ataca al mensajero, en verdad, se está haciendo lo que un gran maestro del derecho argentino dijo que era chicana. La chicana quiere decir darle vuelta a argumentos para no llegar al fondo, porque en el fondo vas a perder. Bueno, dicho todo esto, quiero terminar estas conclusiones diciendo que el tema está abierto y es apasionante, e invitando a la Asociación de Fútbol Argentino a un cuarto foro con la presencia del señor Tapia. Lo queremos tener de keynote speaker, de orador principal, para que él diga todo lo que tiene que decir, esperando que en esa ocasión podamos darle más elementos desde este país de libertad, donde no hay órdenes judiciales para que la gente se calle, para que el pueblo argentino diga dónde está su dinero, para que los ciudadanos argentinos, más allá de que Argentina vuelva o no vuelva a ser campeón mundial, sepa dónde va la plata que se consigue con cada uno de esos partidos. Muchas gracias.